La fobia social, muchas personas podrían pensar, bueno, es un tipo de fobia que no quiero salir a la calle, no quiero hablar con nadie. ¿Qué específicamente es la fobia social? Bueno, la fobia social, nuevamente, forma parte de la familia de los trastornos de ansiedad y se caracteriza por el temor de la persona a exponerse a situaciones, por ejemplo, hablar en público o de la interacción con un grupo de personas. Este temor, esta situación genera un grado de ansiedad, de preocupación, de temor, que se expresa además con esa preocupación con síntomas en su cuerpo. Entonces empieza a tener taquicardia, su corazón late rápidamente, empieza a tener sudoración, temblor los pacientes y una sensación inmediata de querer salir de esa situación que le está generando esa ansiedad. El hecho de exponerse al público, lo que en algún momento podría denominarse un temor escénico, pero también de interactuar con otras personas, es reconocido por los que padecen esta ansiedad como algo irracional o demasiado exagerado para el momento en que se exponen. Y como único mecanismo para no sentir este tipo de sensación es el mecanismo de la evitación. Entonces procuran de alguna forma evitar estar o en contacto o exponerse a situaciones donde es el centro de atención o el foco de atención del público o interactuar con otras personas. ¿Sí? Es un tipo de fobia que podríamos decir se presenta en personas que se conoce como retraídas socialmente. Generalmente puede confundirse, entre comillas, con la timidez, ¿sí? O que de alguna forma también son personas que por el temor a la interacción se retraen socialmente. Por eso se llama una fobia social. No es que sean personas, entre comillas, antisociales, sino que hay un temor a la interacción social. Tampoco son antipáticas. No, no son antipáticas. ¿Sí? Bueno, cuando usted se refiere a hablar en público, a enfrentar escenarios, a presentarse ante un denominado grupo de personas, podríamos pensar que esto es un tipo de enfermedad nueva que viene con la masificación, la globalización, o es un tipo de enfermedad que ya viene desde hace mucho tiempo. Bueno, digamos que el ser humano por antonomasia es una persona sociable. Esta patología de alguna manera es catalogada como una enfermedad, es relativamente joven como enfermedad, pero la sintomatología es muy antigua, sino que no se había catalogado como enfermedad por diversos aspectos. ¿Como Entre cuáles? ellas, como habían dicho, que se confundía como la timidez o que guardaba relación con cierto tipo de personalidad, entonces se justificaba el hecho de que no pudiera interactuar o que no pudiera exponerse a situaciones en público, pero ya básicamente como patología, como enfermedad, porque es que se cataloga como enfermedad porque empieza a afectar de alguna manera el funcionamiento de la persona en todos los niveles de su desempeño. Y es relativamente joven porque a partir de 1980 ya se cataloga como una enfermedad. Por lo tanto, el estudio también de esta patología, de esta situación, es nuevo y se está adelantando nuevas propuestas de manejo para esta situación. ¿Es un tipo de enfermedad que incapacita? Sí, incapacita porque de alguna manera afecta las personas en su funcionamiento. El ejemplo típico, además porque es de un inicio muy temprano, es que cuando se exponen a situaciones académicas, que es generalmente donde la persona empieza a detectar que tiene esa dificultad, entonces son las personas que evaden interactuar en grupo, relaciones grupales, o evitan ir a clase cuando saben que tienen que exponer delante de sus compañeros, ante el temor de hacer el ridículo delante de ellos, o ser tildados por diversos comentarios. Entonces esto hace que la evitación como mecanismo para defenderse de esta fobia hace que la persona evite interactuar, aprender, conocer o realizar ciertas actividades que para el resto de las personas puede ser totalmente normal. ¿Es innato dentro del comportamiento de la persona o se va desarrollando? ¿A partir de qué edad? Bueno, hay muchos factores alrededor de ello. Se habla también el grupo familiar donde se desarrollan los ejemplos que pueda tener a través de la interacción con sus padres, pero de alguna manera los estudios también demuestran que
si yo tengo un familiar en primer grado, es decir, mi papá o mi mamá con una fobia social, tengo 3 veces más posibilidades de tener fobia social que alguien que no tenga un familiar en primer grado. Entonces el componente genético también es importante. Sin embargo, los factores, los patrones de aprendizaje en el interior de la familia, la forma también de la sobreprotección que a veces se genera con los padres, teniendo en cuenta que a veces los padres sobreprotegen pensando que están haciendo un bien y en realidad muchas veces, en algunas ocasiones, no es un bien lo que están generando, sino es una limitación en los factores de interacción social en los niños, también interfiere notablemente después en la adolescencia y en la adultez. ¿Se incrementan este tipo de fobias sociales en las personas que tienen algún tipo de problema o limitación física, o cualquier persona que tiene su completa motricidad, que está 100% bien físico, tiene los mismos niveles de fobia social? Digamos que están vulnerables aquellas personas que puedan tener algún tipo de defecto físico que sea objeto de burla por los demás. Generalmente este tipo de situaciones ocurre en la niñez, cuando tienen que interactuar con otros compañeritos, y hay que tener en cuenta algunos aspectos que la forma de generar los apodos a las demás personas, quizás es una forma muy agresiva también de ver la forma como los niños interactúan, pero esa forma de establecer motes, apodos, genera una diferenciación con los demás, y eso hace que el que sufre la discriminación establece esos comentarios como una amenaza, ¿sí?, que a su vez evita que puedan interactuar ante el temor que sean rechazados o tildados con el apodo que puedan tener. Usted ha tocado un punto bien importante que tiene que ver con la interacción, la socialización de los niños, bien sea en el colegio, en el jardín, en la escuela, en la universidad, ya cuando están más jóvenes. Pero entonces, en una época temprana, ¿cómo afrontamos esa situación? ¿Cambiamos al niño al colegio? ¿Lo llevamos a terapia? ¿Cómo identificamos que realmente eso está sucediendo? Bueno, en estos casos es importante el trabajo del profesor, del docente, cuando empieza a darse cuenta que cierto niño ya no lo ve uno sentado en las primeras filas, sino que lo ve uno sentado atrás, que ante cierto tipo de situaciones donde tienen que desfilar o algo así, el niño se enferma. Entonces empiezan a detectar ciertos eventos evitativos, por supuesto, que hacen que ese niño no pueda participar, ¿sí? Y en la familia también se dan cuenta. Lo que pasa es que la interacción familiar, para ellos, por ser segura, la familia muchas veces no advierte esa dificultad, pero sí lo pueden ver cuando tienen que interactuar con otro tipo de familia o con un conocido nuevo. Entonces es importante de alguna manera establecer desde el inicio en la niñez cómo está interactuando el niño. Ahora, si vemos que por apodos o por situaciones hay ausentismo escolar, o vemos que ya hay una verdadera fobia, es importante establecer como familia mecanismos para que el niño pueda de alguna manera solventar en forma adecuada todas las dificultades que puedan irse generando en la dinámica en el colegio y con las demás personas. ¿Qué prevalencia, cuál es la prevalencia de la enfermedad? ¿Está siendo presente de manera amplia en nuestra sociedad? Sí, la prevalencia de la enfermedad es bastante alta, está alrededor del 15%, es decir, por cada 100 personas, 15 alrededor cumplirían criterios para una fobia social. Bueno, volviendo al tema del que usted conversaba anteriormente, que tiene que ver con algunas personas que se desinhiben, bien sea frente al alcohol, frente a las drogas. ¿Esto facilita que esas personas terminen siendo adictas o farmacodependientes? Por supuesto, porque encuentran en el consumo de sustancias el alivio a su angustia. ¿Sí? Si yo tengo dificultades para interactuar con un grupo determinado, sean mis compañeros de universidad o mis compañeros de trabajo, bajo el consumo de alcohol considero que es una alternativa para, qué sé yo, liberarme un poco de esa tensión y poder interactuar como normalmente desearía funcionar. Pero ese no es el camino correcto. No es el camino correcto. ¿Cuál sería? El camino correcto es identificar que algo está sucediendo, buscar ayuda con el equipo de salud mental y en la evaluación determinar, bueno, qué otros factores o patologías pueda estar alrededor de esta fobia social, porque a veces nunca está sola, y tratar de manejar
en un equipo multidisciplinario los aspectos relacionados con la fobia social en términos farmacológicos y en términos psicoterapéuticos. Precisamente sobre ese universo de posibilidades que se presentan, ya conversamos y pudimos conocer que hay diferentes tipos de fobia, pero la fobia social tiene otras subfobias, si me permiten el término. O sea, ¿hay otro tipo de fobia social? Básicamente la fobia social está determinada en dos aspectos. Uno, que es la interacción social con otras personas, y el otro es el hecho de exponerse en público, ¿sí? O ser el centro de atención, donde la crítica puede estar allí. Entonces, no es que se generen todos los aspectos relacionados con la interacción social. Siempre tiene que haber algunas características. Es decir, el estudiante generalmente se siente en algún momento tranquilo con sus pares, con sus similares estudiantes, pero en el momento de interactuar con una figura que representa autoridad o una persona famosa, empieza a tener esa dificultad para poder interactuar con ella. A diferencia del miedo el miedo de conversar con otra persona, de entablar amistad, bien sea con una persona de género contrario, o de entablar una conversación con una persona de mayor rango dentro de la empresa. Sí, se presenta. Es decir, en la parte cognitiva, que es el pensamiento, es decir, la persona establece rápidamente que porque es una figura superior, o es una persona famosa, o es mi jefe, o bueno, alguien que represente de una forma autoridad, yo empiezo a decir, bueno, esa persona va a supervisar mi accionar. ¿Sí? Si yo empiezo a sudar, puedo demostrar un síntoma de debilidad, o si mi voz empieza a quebrarse, los famosos, al resquebrajarse la voz, o empieza a temblar o algo, es una forma que a su vez reafirma aún más el pensamiento de que la estoy embarrando, voy a hacer el ridículo y por lo tanto empiezo yo a angustiarme mucho más, angustia que se ve reflejado con los síntomas, como ya dijimos, taquicardia, sudoración, ¿sí? Y entonces el mecanismo evidente es me voy, o simplemente ante una posible reunión termino angustiándome días antes y termino no asistiendo a esa reunión con el objetivo de no enfrentarme a eso. Bueno, antes de meternos con el tema ya del tratamiento, porque también nos da pie para conversar durante estos minutos que nos quedan acerca del tratamiento, otro de nuestros televidentes nos va adentrando con su pregunta en este tema y dice, ¿a qué centros terapéuticos puedo acudir para hacer este tipo de tratamientos aquí en la ciudad? ¿Y quién debe tratar esto? ¿Los psicólogos, los psiquiatras y dónde? Bueno, existe un número considerable de profesionales de la salud mental en Pasto. Pueden consultar a los hospitales psiquiátricos, ¿sí? Inicialmente, no necesariamente tiene que ser valorado por un psiquiatra, por supuesto, pero los psicólogos nos pueden ayudar en ese sentido. Y la diferencia entre la interacción entre el uno y el otro radicará, por supuesto, en qué tan intenso sea la sintomatología generada por la fobia social o qué otras patologías asociadas están a la fobia social, ¿sí? Porque puede ser un manejo, dependiendo de su intensidad, un manejo por psicología de alguna manera, pero dependiendo también de alguna de las otras enfermedades o la intensidad misma de la fobia social, puede ser manejado por psiquiatría o, lo que es mejor, en el conjunto multidisciplinario por las dos ramas. Bueno.